Entonces, resumen de nuestro capítulo anterior. Eh, lo que vimos en la clase anterior es que deben siempre de considerar que abajo de todas las estructuras, bueno, todo lo que vemos hay una estructura, que en nuestro caso sería el esqueleto. Si tienen en cuenta el esqueleto, van a saber sobre cómo mover a su personaje y demás. Las articulaciones son cosas importantes. Pues deben de pensar muchísimo en, por ejemplo, los valores rotativos. Rotar al personaje va a crear diferentes vistas y eso también lo vimos en la primera. Después, los músculos. El sistema musculatorio es súper importante para saber también cómo se va a mover su personaje. Entonces, por eso la clase de pasada priorizamos la musculatura. Otra cosa que deben de ver, que sí retomaremos en esta, es la geometría del cuerpo. Por ejemplo, uno de los más grandes errores cuando dibujamos el cuerpo completo es que está desproporcionado. Y la desproporción tiene que ver con un todo porque, por ejemplo, las chicas superpoderosas o el laboratorio de Dexter no son proporcionales a nosotros, pero se ven proporcionales a su universo. Entonces, es conveniente siempre tener como una base geométrica que les ayude como a mapear todo antes de empezar y así no va a haber problemas con lo que están trabajando. Ahorita les digo, todo esto lo vamos a ver, pero es como un resumen. Entonces, es lo que estamos viendo, la geometrización. En la clase pasada también les recomendé, si tienen la posibilidad de comprar uno de estos monitos, siempre les va a ayudar a tener un modelo. Aunque ahorita con Google tenemos acceso a millones de fotografías, uno de estos monitos ayuda para como tener un modelo todo el tiempo. Hasta lo busqué en Amazon para que vean que no es tan caro. O sea, yo nunca he tenido uno tampoco, pero, o sea, sí, sí sirve muchísimo y más si van empezando. Entonces, ya vieron, es fácil de conseguir. Otra de las cosas que deben de tomar en cuenta es la edad de su personaje. Por ejemplo, entre más chiquitos son más cabezones y el cuerpo va creciendo mucho más, o sea, más que la cabeza crezca o se reduzca, el cuerpo crece. Entonces, por eso, no sé si van a ir viendo a sus amigos de primaria a profesional, parece que embarnecen, y sí todos embarnecemos, pero es parte de la naturaleza corporal de cualquier ser. O sea, que la cabeza luzca más chiquita y después igual hay como un decreciendo mientras van envejeciendo para que sepan que es algo a considerar. Igual, la diferencia entre el cuerpo masculino y el femenino depende muchísimo, por ejemplo, de la rudeza del hombre o de la como fragilidad. Obviamente aquí son parámetros como establecidos y este tipo de enseñanza de dibujo son como de los 50, entonces por eso van a ver que tiende mucho a como caricaturas de los 50, pero bueno, ahí en ese tiempo se hicieron muchos manuales de dibujo y bueno, acá es lo que deben de considerar, aunque ya saben que puede haber un cuerpo masculino feminizado y un femenino masculinizado, pero igual son perspectivas. Ahorita vamos a empezar con lo universal y después vamos hablando como de perfiles pues como más normales, ¿va? Entonces ya vamos viendo las perspectivas femenina, masculina durante las edades e igual de como tallas, que también va cambiando los cuerpos. Todo eso les digo, estoy haciéndolo rapidísimo porque es un resumen del capítulo anterior. Y bueno, llegamos a lo que realmente veremos esta clase, que es el dinamismo. Algo que tienen muchísimo de problema los alumnos que empiezan es que hacen a los personajes como soldaditos. Como los modelos generalmente están como parados, así como en firmes, de lo que más teme el dibujante iniciador es crear el dinamismo y eso es algo que debemos de trabajar. Que por ejemplo he tenido alumnos que vienen así súper mal y empiezan a hacer cuerpos dinámicos y mejoran, porque es como saltarse y obviamente lo que primero que van a tener es, me está saliendo horrible y demás, pero no le temen a que les salga horrible. Si les sale horrible, no dejen de hacerlo, sino hagan un segundo dibujo, un tercero y hasta un número 100, pero el chiste no es que se arrepientan de lo que hacen, sino que sea conocimiento adquirido, ¿va? O sea, no le teman a que les salga horrible. El chiste es de que trabajen y trabajen y trabajen, porque si borran y borran y borran, se van a estancar en lo mismo. Y yo siempre les recomiendo, aunque les salga horrible, hagan el dibujo 2, 3, 4 y así, y van a ir mejorando. Todo esto lo retomo ahorita en el dinamismo, pero es algo que deben de tomar en cuenta. Después, por ejemplo, también hay un tutorial completísimo sobre caras. O sea, creo que son 8 clases que di sobre caras. Igual estarán en el playlist. Donde consideramos toda la estructura de la cara, que es algo súper importante. Y vemos, por ejemplo, cuántos ojos cabrían a lo largo de la cara.
¿cómo se llama? ¿Qué figuras geométricas conforman la cabeza? Pensar en la tridimensionalidad de las formas, aunque estamos dibujando con lápiz o con plumón o lo que sea, o a digital, siempre hay que considerar las perspectivas y la tridimensionalidad que ustedes deben de generar. Les digo, no es tan fácil, pero es algo que deben de tomar en cuenta. Bueno, finalmente estos son los modelos que usamos para la clase anterior. Ahora sí, vamos a ver lo que nos compete hoy, que les digo que es una sesión anatómica 2, donde priorizaremos el dinamismo. Ok. Vale, todas las clases, como ven, van a tener un preámbulo contextual para que sepan de qué estamos hablando y vamos a hacer ejercicios. Los viernes la clase es de retroalimentación, o sea, vemos lo que subieron al blog, que por ejemplo, yo les recomendaría que avancen con los temas que vienen en el temario, que será la creación de personaje, con lo que empezamos, pero igual si quieren subir los ejercicios que hagamos hoy está súper bien. Y si por ejemplo Aranza tuvo una semana pesadísima y solo hace los dibujos de hoy, no hay problema, pero piensa que acá no les voy a exigir cumplir los ejercicios en un tiempo determinado, pero piensen que su semestre solo tiene 16 semanas, entonces aprovechenlo, aunque pueden volver a reinscribirse, pero es mejor avanzar a un ritmo como más rápido, que hagan el ejercicio 10 en la semana 10 y ya solo les van a quedar 6 y pues no, ¿va? Entonces es mejor trabajar y trabajar. Y les digo, sí, incluso si tienen dibujos que hicieron en otra clase, los quieren subir al blog, se vale. Ahí los otros alumnos le han puesto a eso huevadas, pero es algo que ayuda porque vemos cómo trabaja en general cada alumno. Ahora sí, sesión anatómica 2, dinamismo. Lo que les decía de las cabezas que deben de considerar es porque así ven si está proporcionado. Entonces, obviamente no podemos generar como una universalidad de la proporción, pero sí podemos hablar de una mayoría de proporciones. Entonces, para que sepan más o menos cómo va, vamos a empezar a conocer esto. Entonces, si ven como midiendo sus formas, eso les ayudará demasiado para al momento de ir moviendo sus piezas. Fíjense cómo aquí, aunque estamos hablando de dinamismo, ya están hablando de las formas geométricas. Entonces, ahorita vamos a ir hacia allá, pero la geometría de las formas ayuda mucho cuando empezamos. Incluso si ustedes ya se sienten pues, muy pro y empiezan con los ojos o la uña o así, se puede, pero sí deben de considerar que pueden equivocarse más si no hacen un previo. O sea, no es malo hacerlo, pero siempre ayuda a tener como una como guía geométrica. Y bueno, vamos viendo, por ejemplo, las proporciones mientras se va moviendo el cuerpo. Y fíjense cómo aún así la geometría dentro del dibujo va a servirles un buen. Para saber cuántas cabezas van y eso. Les digo, no es a fuerza hacerlo cada dibujo. El chiste es de que vayan teniendo noción de lo que existe. Y bueno, ya en cuanto a dinamismo, vamos viendo que aunque tenemos una estructura base en la geometría, cada que están moviendo a su personaje pues se distorsiona todo. Entonces eso puede complicarlo, pero bueno, si vamos pensando, por ejemplo, en la musculatura, hacia dónde se va moviendo, las posibilidades del músculo, eso les va a servir mucho al ir dibujando las formas. Ahorita es como un contexto, no crean que voy a empezar a dibujar y ya, ya, listo, terminamos. No, sino vamos a utilizar eso. Entonces vamos viendo perspectivas, movimientos, pues, rangos de tamaño. Por ejemplo, las formas se recrean cada vez que vamos como redecidiendo cómo va a reestructurarse. Y bueno, igual no porque vayamos a partir de figuras geométricas, olviden que el esqueleto, por ejemplo, es algo súper fundamental al momento de ir creando nuestras formas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo este de musculatura en movimiento. Y bueno, fíjense, por ejemplo, esta rotación, como ya empieza a tener más movilidad que las que les enseñé en la clase anterior. Bueno, igual tenemos como geometrización, pero con el aspecto de tridimensionalidad. Fíjense cómo, aparte hay que considerar mucho que la columna vertebral son pedacitos. Entonces, por eso podemos como irnos rompiendo, se puede decir, en las formas diferentes, como de acordeón. Entonces, la columna se puede decir que es lo que va guiando. El círculo, otro círculo, y puede ser un círculo, o puede ser un cilindro, etcétera. Ahorita vamos a checarlo mientras trabajamos.
Entonces ya vamos viendo cómo estas figuras geométricas se readecuan conforme nosotros lo necesitemos y este dinamismo ayuda un buen. ¿Va? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario? Ok, entonces ya comenzaremos con los ejercicios. Les digo, estos ejercicios, ahorita voy a ver cómo les quedaron. O sea, no importa si los hacen con plumón, con gis o como sea, pero les vamos a ir ayudando para que queden bien, ¿va? Vamos a ver cuántos ejercicios nos da tiempo de hacer y de ahí partiremos. Va. Elegí algunos modelos que tienen el dinamismo que les estoy diciendo para que trabajemos en buena forma. Va. Entonces, comenzaremos con atletas. Igual los que son nuevos a las sesiones de dibujo, acá tengo una cámara que dice Pablo Suárez, que es donde sale mi cara, y hablo, y hablo, y hablo, y hay otra que también se llama Pablo Suárez, donde se ve mi cuaderno. Ubiquen la del cuaderno, que es donde voy a ir dibujando, igual voy a seguir compartiendo pantalla, pero ahorita el cuaderno es más importante para que ustedes vayan siguiendo cómo voy, ¿vale? Como de reglas o lo que no saben, si ustedes me dicen, oye, espérate, ustedes pueden pausar, pueden preguntar a la hora que ustedes quieran, ¿eh? No crean que es como un monólogo, o sea, ustedes pueden decir, o sea, ¿cómo? Entonces, esa es una pregunta muy básica. Entonces, comencemos. Miren, los modelos que traigo son atletas y arte, porque finalmente, por ejemplo, el arte del cuerpo es algo importante a tomar por su dramática y demás. Entonces, comencemos con este corredor. Va. Entonces, vamos a partir de lo que ya hicimos la clase anterior por como una especie de preview. Ahora, ya vieron que el cuerpo humano, ya saben, es el círculo. Tenemos acá la estructura de la cara, es un óvalo, un círculo. Este contiene el cerebro, la T es donde vienen los ojos y la nariz. Después, por ejemplo, tenemos el torso, que sería obviamente un rectángulo. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer primero en firmes para que los que son nuevos. Pues tenemos los hombros, que serían circulitos. Los brazos, que son otro rectángulo. Acuérdense que piensen que si ya lo empezamos a pensar en tridimensional, serían más cilindros que rectángulo. Los codos, pues tenemos otro rectángulo que sería el antebrazo, otro círculo que serían las palmas. Acá, por ejemplo, las manos siempre van a ser algo súper complicado porque es lo que, pues, siempre les recomiendo que dibujen muchas manos porque les ayuda a mejorar en general. Y bueno, ahora, ya fíjense cómo le hice como cuerpo, como de lavadora, pero ahorita es ir adecuándolo. Entonces ya tenemos esta zona, que sería, por ejemplo, el pecho, podemos dividirlo como en un rectángulo interior. Pues, por ejemplo, la cadera podríamos hacer un triángulo invertido. La panza ahí sí depende de su personaje, pero lo que deben de considerar aquí es la columna. ¿Va? Acuérdense que es como un acordeón y por eso tenemos toda la movilidad que vamos a tener. Después tenemos las piernas, que ya son rectángulos o cilindros. Las rodillas, círculos, chamorros, otros cilindros. Y tenemos los pies pueden ser representados, por ejemplo, con triángulos. Les digo, ahorita estoy universalizando. Ustedes si quieren hacer como romboides o octágonos o lo que ustedes quieran, es su manera de dibujo. Les digo, esto es como un recuerdo de cómo empieza nuestra forma. ¿Va? ¿Se los dejo o continúo? Entonces, comenzaremos. Eso les digo solo era para recordar lo que hay antes de empezar el ejercicio tal cual. Va, entonces, si pensamos en todas estas formas, ya tenemos como una estructura base, como una superficie donde se encuentra. Ahora hay que estudiar las formas en las que estaremos trabajando. Podemos tal cual pensar siempre en lo que ya era o partir a partir de lo que vemos. Por ejemplo, algo que facilitaría mucho, en este caso específico,
sería, por ejemplo, rotar. Fíjense cómo al tenerlo en esta posición ayuda muchísimo. Acá estos son como real, como aprendizaje neurológico que nuestro cuerpo, si la cabeza está a la altura de nuestra cadera, dice, ¿qué? Eso es imposible. Pero así es como, no sé si han visto a los artistas cuando van dibujando algo, van rotando su cuaderno y eso. Es como para que el cerebro lo entienda más rápido, pero ahí sí es decisión de ustedes. Aunque hay artistas que ven formas, no ven lógica, porque finalmente la lógica dice, no, es que ese señor tiene la cabeza muy grande o así, entonces nuestro cerebro entra en shock y es cuando fallamos. Entonces ahí sí depende de su cerebro, cómo funciona para decidir si van a rotar la imagen para facilitárselo o empezarán de lo que ven. Si quieren, empecemos con la imagen rotada para que entiendan a qué voy. Entonces, bueno, así como empezamos, tenemos un personaje en vista lateral, ya nada más que está moviendo los brazos y las piernas, que es mucho más sencillo. Lo que tendremos que tomar aquí en cuenta es que fíjense cómo el torso parece como totalmente derecho, por eso tiene la inclinación que estamos viendo. Pero bueno, vamos a engañar a nuestro cerebro para pensar que está más quieto de lo que está. Ahora, ¿cómo empezaríamos a geometrizarlo? Acuérdense lo que les dije, el círculo de la capa del cerebro, pues hacemos, si está en lateral, podríamos hacer un triángulo para hacer la barbilla. Ahí ya tenemos la cabeza completa. A la mitad del círculo, más o menos, un poquito más hacia la parte trasera del círculo, va a ir la oreja. Ahí ya estamos como diseñando de dónde vamos a partir. Pues fíjense cómo este señor específico tiene el cuello como se le ve muy chiquito, entonces podemos hacer un cuadrito. Ahora sí, comenzamos con el torso, que no es tal cual un rectángulo, sino como que tiene un poco de más espalda que cadera. Entonces podríamos empezar con esa perspectiva. Después, el pecho sí se le marca, obviamente los atletas generalmente está el cuerpo en su aprovechamiento máximo, entonces igual aquí desde la geometrización marcaré el pecho porque me ayudará después. Ya después tenemos otro rectángulo que es el brazo de atrás. Acá, por ejemplo, estamos en perspectiva, entonces siempre consideren cuando están haciendo algo trasero que va a ser un poquito más chico que el delantero. Es por perspectiva. Pues tenemos el antebrazo, codo, mano, círculo. Pues tenemos, por ejemplo, ahora sí, lo de frente que está, empieza el brazo con el cilindro, el codo, círculo, antebrazo, ahí tenemos ya, más o menos. Acá, por ejemplo, les recomiendo puede poner el círculo del hombro porque es alguien que va a estar musculoso cuando lo terminemos, entonces es bueno tener ahí la marca. Y ahora sí empezamos con la deformación, que sería, por ejemplo, el muslo, lo podemos empezar con un rectángulo y ponemos, por ejemplo, su trasero como un círculo. Tenemos el codo, tenemos el chamorro. Acá podríamos poner un círculo que sería como el talón y un triángulo. Ok. Y finalmente el otro sería otro rectángulo por acá. Fíjense, algo que deben de considerar si ya están tomando en cuenta cada uno de los conceptos que hacemos, el talón está casi enfrente de la rodilla, entonces ese tipo de detalles son los que deben de ayudarse a ver cuando los modelos son específicos. Es lo bueno de que tener de modelo una fotografía comparado con un modelo real, porque el modelo real va a estar vibrando, entonces la foto se mantiene. Yo tengo una duda. Cuando Ajá. hablaste sobre el talón del pie cuando pega con la rodilla, ¿cuál dibujaste primero? ¿La pierna y el tobillo y después la otra pierna? Sí, siempre les recomiendo dibujar lo que está al frente. Entonces, la rodilla que tiene hacia el frente sería la que está al frente. Ah, va. O sea, como la prioritaria, ¿no? En este caso. Sí, ajá. Sí, porque finalmente no se va a ver la otra. O sea, sí podríamos empezar en la otra, pero como que
ayuda más comenzar en lo del frente. ¿Está? Va. Entonces comencemos a marcar al personaje. Ahora sí, obviamente estos tipos como de dibujos previos, siempre es recomendable que los hagan más claritos. Ahorita los hice más fuerte porque si no, no lo ven en la cámara. Pero bueno, eso es recomendable. Ahora sí, comienzo a marcar. Comenzaré con la oreja porque es lo que veo que tiene como más protagonismo de la cabeza. Y ahí sí pueden ustedes comenzar por lo que ustedes quieran. Pero bueno, igual le iré marcando para que lo vayan viendo. Igual trataré de hacer la iluminación, pero bueno, ahorita no me voy a complicar tanto. Acá, justo en la oreja, sería la zona T que les hablé hace rato, pero no la detalle porque estamos viendo el cuerpo completo. ¿Va? ¿Para qué la marqué ahorita? Para ver dónde va el ojo. Y ya tenemos aquí la ceja, el ojo. Casi no se ve porque está muy chiquito, pero bueno, es algo que consideren. Y la nariz. Entonces, estoy tratando de que lo logren ver sin tener que borrar todo. Ok, vamos viendo. Por ejemplo, ahorita, como iré sombreando, será como con un degradador. Lo que hago es empezar con el lápiz fuerte y le voy haciendo más quedito para hacer ese tipo de sombras, ¿va? Esto lo digo por si alguno de los nuevos no sabe cómo le estoy haciendo. Hay veces que remarco con achurados, hay veces con sombrita. Entonces, vamos viendo la cara. Y ahora sí, comenzamos con el cuerpo. Les digo, comenzar como con la silueta ayuda mucho a que no se vayan perdiendo, porque como que superamos esa geometrización con la que iniciamos y empezamos a hacer la forma real. Entonces, vamos viendo. Acuérdense que siempre les recomiendo hacerlo del frente primero, por eso empecé con la oreja y con el brazo derecho y así. También piensen que la geometría no es que se iba a quedar así, sino que solamente es una guía. Entonces, ya que tengo como la forma, ya puedo empezar a meterle lo que está adentro. Vamos a tratar incluso de copiar la ropa y todo. Entonces, empiezo desde donde me quedé, que es la cabeza. Empiezo a definir entre ropa y piel. Ok. Y ahora sí, con el puro sombreado que les puse abajo, vamos a ir sacando oscuridad y luz y vamos a ir redefiniendo cada una de las formas que están dentro de nuestra base. Ahí sí, por ejemplo, yo hago como circulitos y me ayuda a ir rellenando fácilmente. Es como una especie de nubecita lo que va haciendo las sombras. Les digo, esto es muy específico. Les digo, tal vez alguna de ustedes quiera hacer más algo caricaturesco. Ahorita si quieren, ayudamos para ver la otra manera en la que se pueden sacar las sombras y las luces. Y si algo de los que no me conocían o son nuevos, algo que deben de considerar siempre es ser observadores para saber, por ejemplo, dónde están los cambios de forma, la iluminación, hacia dónde va. O sea, si la foto les muestra algo y ustedes, su cerebro dice, no, es que algo está mal, siguen mejor a la foto que a su cerebro. Porque nuestro cerebro luego razona algo que cree que debería de ir, pero pues obviamente si está en una foto, pues es más verídico lo de la foto que al concepto que ustedes tengan. Esto lo digo en cuanto a sombras, luces, alguna forma que crean que no va ahí. ¿Cómo van ustedes? La verdad se me complicó un poco con la cara, desde ahí me perdí, como que perdí un poco el hilo y ya no supe bien cómo fueron las sombras, ¿Ah? pero creo que bien, Ok, más o menos.
Aranza, cuando te pierdas, luego deténme, ¿eh? O sea, aunque vayas un capítulo anterior, no me importa que me detengas. Va, te explico cómo se hacen las sombras, si quieres acá en grande. Eh, lo que tenemos que hacer, digamos, vamos a hacer la cara un poquito más grande. Pon tú, empiezo con algo oscuro. Acá, por ejemplo, mi lápiz está muy bonito porque es un lápiz B, le recomiendo, ahí sí, depende de su trazo, porque, por ejemplo, a quien les gustan trazos más claros o más oscuros, a mí me gusta el oscuro, pero un lápiz B les ayuda en eso. Entonces, lo que hago es empezar como de algo muy oscuro y voy haciéndole cada vez más quedito y va generando esa sombra. Ahora, por ejemplo, lo de observar, pues sería, por ejemplo, acá veo la ceja, veo el ojo, está viendo hacia arriba en este caso. Acá no estoy haciéndole ninguna base para como no tardarnos tantísimo, mientras los demás dibujan el resto. Y mira, por ejemplo, acá tiene una oscuridad, le empiezo fuerte y lo voy haciendo quedito. Tiene, por ejemplo, esta ojera, más o menos, o sea, le haces más fuerte entre más oscuro sea. Entonces, ahí está la forma de la cara y, por ejemplo, acá tiene una luz atrás de él. Entonces, por eso se le ve como la calva más clara. Entonces, podríamos, lo que hago yo es como hago una base de más oscuro y de ahí voy degradando. Ya nada más es ir rellenando y dependiendo del grado de oscuridad que tengas, es la fuerza con lo que vas a ir moviéndole a tu lápiz. Ok, súper. ¿Va? Ahí sí está guía. Por ejemplo, este tipo de guías, o sea, de sombras, he visto que la usan mucho hasta en el dibujo literal. Ahorita estamos como a lápiz, pero piensen que finalmente es solo elegir pluma, lápiz o computadora. O sea, es lo mismo, nada más lo usas un poquitito diferente, pero lo que debes es crear una imagen cool. Entonces, te digo, nada más es como ir haciendo esta guía, que sería muy similar a lo geométrico, y le vas dando un grado diferente de fuerza. Ya después, si quieren, hacemos algunos literal de digital, pero ahí sí, muchos dicen que quieren empezar luego con lo digital, pero si no saben dibujar a mano, pues les va a costar igual de trabajo lo digital. Entonces, por eso me gusta, no importa que se llame ilustración digital la clase, sí, seguimos dibujando mucho a mano. Acá, por ejemplo, el escaneo ayuda un buen. Hay muchos, los que empiezan con lo digital, yo siempre les recomiendo, en dado caso, dibujar la línea a mano y ya le meten el color en digital que se ve pues, diferente, pero bueno. ¿Cómo van los demás? A ver, Grecia, ¿cómo te quedó tu corredor? Ay, le comparto pantalla mejor para que lo vea un poquito. Ah, ¿lo estás haciendo digital? Ujú. Que se instale. Y bueno, no he terminado, pero, o sea, llevaba como eso se estaba como empezando arriba para abajo. Ok. La base y la proporción están bien, ya nada más es como los detalles, lo que debes de pulir un poquito. Sí. Ah, bien, entonces. A ver, Aranza, ¿cómo te quedó a ti? Mucho, pero Ahí se ve. Igual son los detalles los que debes de pulir, pero proporcionalmente lo veo bien. ok. Maris, a ver el tuyo. Va, igual, veo bien proporcional, aunque un poquito de arriba está un poquito más grande, pero en general bien, sí se nota. Igual los detalles son los que deben de pulir. Michelle, a ver el tuyo. A mí solo me faltaron las manos, creo, pero va así. Va, en general veo que las proporciones van muy bien. Son los detalles los que debemos de pulir. Ahorita si quieren les digo, hacemos algo como más con ayudado. Ojalá puedan quedarse. Ahorita me apuro. Y Natalia, a ver cómo te quedó el tuyo. Muy bien. Sí, igual ya se nota que llevas más tiempo en la clase y ya solo los detallitos. Pero muy bien, chicas. Entonces continuemos para que no se queden sin su último dibujo. Entonces, vamos a darle. Ok. Entonces, acá está súper interesante. Vamos a retar a nuestro cerebro. Lo que hay que hacer primero es hacer el arco. Ahí sí,
piensen que acá va a ser una línea la que nos esté guiando. Va a estar difícil. Ahí sí no crean que va a ser fácil para ninguno de nosotros ni para mí. Pero el chiste es ese reto. Y sin moverle. Entonces, por ejemplo, acá lo que podría ver que es el centro. Miren cómo está como a 45 grados. Aprox. Está su trasero. Entonces vamos a hacer una bola acá. Esta línea guía nos va a ir literal guiando, ¿eh? No crean que es como parte de, son simplemente para ver exactamente qué forma se está creando. Después tenemos el muslo, que sería como igual un rectángulo, pero como en movimiento. Tenemos la rodilla, un círculo. Tenemos el segundo rectángulo. Tenemos el talón. Su pie, que es el triángulo, como les decía. El otro pie que está atrás. Y apenas se ve la pierna derecha un poquito. ¿Ok? Les digo, es un reto para todos. Después, obviamente, acá esta chica tiene una espalda pues, más amplia por el hecho de ser atleta. Entonces, vamos a hacer primero su panza. Que sería casi del grosor del muslo. Pues tenemos su espalda, que es más amplia de algún lado, más prominente. Pues vamos a ponerle el hombro aunque no se le vea para guiarnos de dónde va el brazo. Y hacemos su brazo como les había enseñado. Ahora sí, les digo, es un reto para todos. Hacemos el cuello. Hacemos el triángulo que sería su barbilla. Hacemos la cabeza que va a estar atrás del brazo. El brazo de atrás. Acá está un poquito más hacia abajo. Su antebrazo, aparte está hecho hacia adelante como una especie de escorzo. Ir por un plumón para que encerrar de la otra manera. Bueno, si acá están haciendo los plumones, los Sharpies son muy cool para que se vayan viendo eso. ¿Ya continúo o quieren un minuto más de la geometrización? Un minuto, por favor. Comenzaré para que las que se tienen que ir, pues aunque sea vean cómo se hizo. Entonces, igual, comenzaré con la silueta. Ok, ya está la silueta. Y ahora sí, esto como es diferente al otro tipo de sombreado, será ashurado, para que vean los que no sabían qué es ashurado. Es hacer rayitas, o sea, esto va a ir sombreando. Obviamente, entre más cerca esté, es más oscuro y lo van alejando y empieza a tener como más luminosidad. Igual ya si lo quieren oscurecer más, crean un entramado que puede ser así, puede ser así, o así, literal. Estos entramados son una oscuridad mayor. No, piensen, por ejemplo, acá, a mí la cara me quedó mal. Porque aquí en el original se le ve la cara completa y en el mío no. Algo que también deben de considerar al momento de hacer ashurados. Es muy diferente hacerlos así, asá, o un poco curvos. Lo curvo vuelve al rectángulo un cilindro y piensen que si estamos haciendo formas tridimensionales, nos sirve más un cilindro que un rectángulo. Acá, por ejemplo, donde pegaría la luz sería acá, y en este último ashurado, donde pega es de lados, como pasaba en el corredor.
igual hacer puntitos cuenta como shurado dependiendo del grosor y el ejercicio en el que estén. La dirección de las líneas también ayuda a que la forma como que salga, o sea, surja, porque las rayas no son forma tal cual, pero ya que empiezas a mezclarlas, empiezas a generar esa perspectiva que un dibujo debería de tener. Entonces, sí, la direccionalidad es importante. Bájalo. No, sí te quedó bien. No perfecto, pero sí te quedó bien. Sí se ve proporcional. Me gusta. Un poquito la mano. Sí, yo creo que lo que sigue haremos ejercicios de manos. Michelle, a ver cómo Sí, no sé cómo hacer ese. te quedó bien, te quedó larga, pero bien. Sí. A ver tú, Maris. Ay, Igual, o sea, tiene sus detalles como creo que el de todos, pero están bien, vientos. Entonces veamos al siguiente modelo. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito para tomar uno de estos modelos que servirá. Vamos a ver en cuanto a cabezas. Hagamos a esta chica para que veamos algo como formado y con respecto a lo que estábamos haciendo desde el principio. Va. Entonces, tomaré solo para que vean la proporción en cuanto a cabeza y demás. Entonces, acá empezaré con mi plumón. Ahora, fíjense cómo acá tenemos un círculo. Este, digámosle que es el tamaño cabeza. Y es el que nos está guiando en estos ejercicios. Entonces, en teoría, este círculo debería de repetirse 4 veces para que quede, bueno, no está proporcional, para que quede proporcional. Más o menos así. Ok. Entonces, después, a lo largo de la cabeza, le caben 4 circulitos pequeños. Yo, por ejemplo, cuando divido en 4, divido primero la mitad y después cada mitad. Entonces aquí tenemos un círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos. ¿Va? Y ahora sí, podemos comenzar de acuerdo a lo que estamos viendo aquí de las guías. Este tipo de cuadernitos de dibujo ayuda un buen, porque nos van diciendo algo como muy mecanizado de cómo debería de ser. Ahora, vamos a ir viendo. Entonces, aquí tenemos que baja un poquito el cuello y se puede decir que por los 45 grados aprox entra el hombro. Pues baja y sale por acá. Más o menos, un poquito abajo de la mitad. Es donde iría la cabeza en el 3. Y en el 4 iría la nalga. O sea, este dibujito. Después, cuello. Esto. El brazo aquí está entrando. espérate, ahí, espérate tantito, porque ya me estoy poniendo en la nalga. En la nalga dijiste que qué. Pues nada más fíjate como en el cuarto círculo pasa la nalga justo, bueno, como entre la mitad y abajo, ¿va? Así como si fuera un tache, más o menos ahí entre. Ah, es que lo estaba haciendo en el tercero. Espérame. Con razón ya no me quedaba. Espérame. Sí, esto es como... Entonces, el tercero a la mitad es como la cintura. ajá, sí. No. Y te digo, esto es basándonos en este dibujo que lo estamos como mapeando para ver qué es lo que nos está enseñando. Ok. Digo, literal, son ejercicios de dibujo
para aprender como mecanizadamente cómo sería el dibujo. Va, ya, perdón. Listos. Entonces, seguimos. Fíjense cómo el codo pasa por aprox el de 45 grados bajo del tercer círculo. 4, 3, 2, 1. Y por abajo del cuarto círculo está la muñeca. Y está, bueno, la mano. Ahora sí. Ay, me hice vuelve. Aquí esto. Ok. Tenemos el brazo. Y entre el 2 y el 3 nos está marcando que está el pecho. Más o menos también aquí nos está enseñando como una línea guía de lo que está adentro del torso. Pues tenemos el otro brazo. Acá tenemos como la guía de más o menos la distancia, de aquí sería como de cabeza. Y empieza por abajo del hombro. Más o menos. Seguiría por acá la otra pierna. Está marcando que tenemos otra X. Acá, otra X. Que va justo con la rodilla. Tenemos medio círculo acá. A ver. Sí, ya nada más te faltó la otra rodilla. Sí, no lo había visto. Mira. ¿Cómo vas tú, Michelle? Pues creo que me quedó un poco más llenita, pero así quedó. No, está bien. Ahí sí, era algo, una pose muy rara. Les digo, ahorita estamos retándonos a todos. O sea, no crean que quiero ver Miguel Ángel. El chiste es como ver, arriesgarse. Les digo que muchos de los nuevos, ya con hacer un personaje firmes, ya dicen, lo logré. Pero no, rétense a sí mismos. A ver, Maris, ¿cómo vas tú? Ya más o menos así. No lo terminé de marcar todo, pero más o menos. Va, pero sí se ve mejor, muchísimo mejor. Va, pues sí son detalles. Les digo que era un ejercicio difícil, pero bien. Entonces, continuemos con otro de los modelos. Comencemos otra vez con la estructura. Lo que tenemos igual es cabeza. Pues acá está súper interesante el hecho de que, les digo, eran como casos difíciles, pero tenemos, por ejemplo, el torso, que fíjense, su torso es igual más tosco que los otros. Tenemos como este rectángulo, tenemos acá el hombro, el otro hombro, tenemos la mano en primer plano que está tapándole la cara, hacerle esto, vamos a preparar como con la palma y un rectángulo para la zona donde van los dedos, tenemos su antebrazo, codo y el brazo, bueno, la parte superior del brazo. Ok, ahora el otro brazo no se le ve y está abriendo las piernas, entonces acá podríamos ver más o menos la inclinación que hay acá, sería otro rectángulo, rodilla, otro rectángulo, pie y rectángulo, rodilla, chamorro, pie.
¿Listas? ¿Comenzamos o quieren copiar todavía la figura? Sí, porque si no me voy a atrasar otra vez, espérame. Bien. Listo. Bueno, no sé si alguien más quiere más. Bueno, pues continuemos. Están muy silenciosas, entonces imagino que ya. Entonces, trazamos la zona T, la oreja. Y así comenzamos. Vamos a hacerle primero la gorra, que es una protuberancia que hay que considerar. Rellena de negro. Listo. A ver, Mari, ¿cómo te quedó? Ay, ¿por qué yo? Es como al azar. Va, acá lo que es relevante, es, o sea, está bien, pero le hiciste una cabezota, para que tengas en cuenta siempre eso. Ok. ¿Va? Sí, Michelle. ya vi que las pies están muy chiquitos. Sí. Va, está proporcional, igual es lo de adentro lo que debes de pulir más, ¿va? Natalia. Ay, a mí no me salió esa pierna que está ahí arriba, como que, no sé, se ve muy feo. A ver si lo muestro. Va, acá yo lo que siento más que la pierna, que hiciste el torso muy ancho. Pero les digo, son ejercicios difíciles porque el dinamismo es difícil. O sea, quería forzarlas a que como que se retaran y hicieran algo que no harían comúnmente. O sea, sí fue a propósito retarlas y lo hicieron en general bien. Obviamente son retos aún para que dibuja todos los días desde hace 30 y tantos años. Entonces, pues por... Pero como, ¿Mande? es que no entendí muy bien cómo sale esta parte de la pierna de aquí abajo. Ajá. Como que aquí, no sé, siento como que fuera pierna de otra persona que está atrás, al lado. No supe cómo, no entendí el movimiento de la pierna ahí. Pues mira, si quieres lo dibujo encima. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es que hay abajo del como vestido. O sea, tenemos como el muslo terminaría acá. Entonces, acá más o menos ha de estar así. O sea, piensa lo que hay abajo. Por ejemplo, aquí tenemos la falda que nos tapaba toda esa zona, pero por eso es lo de cuando les digo considerar lo que ven y lo que saben que hay. Por si acaso lo que ven no les causa sentido, piensa qué hay exactamente en esa parte, cómo se vería. Y es ahí donde empieza a tu cerebro a llenar esos huequitos, ¿va?